Ya. En honor al tiempo, vamos a comenzar el taller de uso de norma APA, que ya es la séptima edición. ¿Ya? Primero que todo, agradezco la asistencia a los presentes. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Castillo, trabajo en Biblioteca Concepción, Campus Boreal y Chacabuco, y hoy día voy a explicar todo el tema de la normativa, de citas, referencia con la normativa APA. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me pueden ir escribiendo en el chat o simplemente activan el micrófono y me van preguntando, ¿ya? Recuerden que el día jueves, en este mismo horario, voy a hacer un taller del gestor bibliográfico Sotero para que también se puedan conectar, ¿ya? Como dije, bueno, a grandes rasgos, la normativa APA engloba muchos aspectos. La mayoría son técnicos y de mucho estándar, ¿ya? Pero si lo tuviera que como condensar en dos esferas, sería, como dije recién, las citas y por otro lado son las referencias. ¿Ya? Ya, a grandes rasgos, ¿qué es la normativa APA? ¿Ya? Es súper importante que ustedes sepan y entiendan y comprendan que para cualquier tipo de trabajo de investigación, ya sea una publicación para una revista, un trabajo de tesis, de posgrado, de doctorado, cualquier investigación tiene que siempre ir acompañada de una normativa, ¿ya? Porque esto le va a dar el peso y el sustento a la investigación, ¿ya? No podemos hacer un trabajo sin tener en consideración, en cuenta una normativa. ¿Ya? En este caso voy a explicar la norma APA, pero es súper importante que sepan que también hay otras normas, por ejemplo, del área de la salud está el Vancouver, está la Chicago, la norma ISO, un montón de otras normas que también nos puede pedir, ¿cierto?, alguna revista o alguna editorial que nosotros queramos publicar, ¿ya? Pero a grandes rasgos la universidad usa la normativa APA que ya está en su versión 7. ¿Ya? Y como dice acá, son estándares para unificar la forma de presentación de trabajo escrito a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación, como decía anteriormente. Ya, importante, ¿por qué se hace verificación de contenido? Pues para evitar el plagio, ¿ya? Si nosotros llegamos, copiamos y no citamos la idea o el texto que estamos escribiendo de algún artículo o de cualquier fuente, esto atenta principalmente con la ley de propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿ya? Entonces, la mayoría de los estudiantes que yo he visto, sobre todo de primero, segundo, es que no conocen la norma, nadie se la explica, falta ideas propias y lo más fácil para todos es copiar y pegar y muchas veces incurrimos en el error de no decir de dónde sacamos la información, ¿ya? Así que siempre es súper importante decir de dónde vamos a sacar la información, ¿ya? Ya. Siempre tienen que tener claro, súper claro, qué conlleva la cita y qué son las referencias, que son términos que a veces los estudiantes confunden, ¿ya? Pero son temas que si bien van en la misma línea, son totalmente distintos, ¿ya? La cita es el texto que se utiliza de manera textual o parafraseada y esta va inserta en el contenido que se redacta, ¿ya? Y la referencia es un listado de documentos, ¿cierto?, que van al final del trabajo de investigación, que básicamente yo digo acá todos los tipos de documentos que yo utilicé, ¿ya? Para que se entienda mejor. Por ejemplo, bueno, este es un gestor bibliográfico, esto lo voy a enseñar el jueves, pero acá siempre yo tengo toda la información. Acá. Yo aconsejo que la mayoría que va a presentar un trabajo o realizar por primera vez un trabajo de investigación y no maneja muy bien la estructura,
que siempre, bueno, estos son los apartados generales que se usan en la mayoría de los trabajos, sobre todo en los artículos científicos, ¿ya? Entonces tenemos la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿ya? Esto sería como el marco de la investigación, todo lo que conlleva. Entonces yo siempre, ¿qué hago? Pongo estas preguntas delante del título para yo guiarme. Entonces todo mi esfuerzo de la introducción, por ejemplo, se van a basar en responder estas preguntas. ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Cuál era la hipótesis que yo quería probar? ¿Qué investigué? ¿Y cuál es la pregunta o las preguntas de investigación que estoy abordando? Después pongo los materiales o los métodos, ¿cierto? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi técnica? Que puede ser un cuestionario, un focus group, un estudio de casos, qué metodología usé, si un estudio exploratorio, descriptivo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es una buena ayuda que a mí me guió harto al principio. Lo mismo para los resultados, lo mismo para la discusión y las conclusiones. Ahora bien, yo voy a leer ciertos distintos tipos de documentos y voy a ir sacando ideas, voy a ir leyendo autores y esto yo lo voy a ir citando en todos estos ítems, dentro de estos ítems, ¿ya? Entonces, todo lo que va dentro de los ítems se conoce como citas, ¿ya? Que como dije anteriormente, pueden ser textuales o parafraseadas, cortas o extensas, las voy a explicar. Y al final de todo esto va el ítem referencia, ¿ya? Que acá es donde la mayoría se equivoca porque requiere toda la descripción de datos y metadatos, ¿ya? Entonces, eso es más o menos para que se puedan ir guiando, ¿ya? Primero voy a explicar la cita y después voy a explicar la referencia, ¿ya? A modo contextual, yo siempre recomiendo primero explicar un poco de a dónde sacar la información o dónde buscar. Porque la mayoría busca en Google, ¿cierto? O en sitios súper poco formales o académicos. Y muchas veces no sabemos quién es el autor, cuándo fue el año de publicación. Entonces, ustedes pueden buscar acá en los portales que son académicos, en los sitios que son abiertos, como Google Académico, Cielo, el DOAC, Science Direct y los que están acá. Sin embargo, nosotros como biblioteca, no sé si conocen la página de la biblioteca, han entrado, han usado algún recurso. Sí, he pedido algunos libros de ahí y, Miren, esta es la y eso. página de la biblioteca, ¿ya? bibliotecas.udla.cl. O ponen en Google Biblioteca Udla y los dirige acá. Acá tenemos la caja 3 que dice recursos electrónicos. Ya, yo hago clic y me va a pedir unas credenciales que son su root y la contraseña es la institucional que usan para el portal Mi Udla. Ya, con esas contraseñas van a poder ingresar acá. Entonces, lo ideal es que ustedes busquen primero información de calidad. Ya que sea propiamente revisada por pares, ¿cierto? Un comité editorial, que sean artículos científicos y no en Google, ¿ya? Entonces, bueno, para el área de investigación tenemos Scopus, Web of Science, que son las que más utilizo yo, pero como en este caso hay varias carreras invitadas, voy a usar como a modo de ejemplo la base de datos DNL Plus, que es la tercera. En todo caso, todas las bases de datos funcionan similar, se pueden hacer casi lo mismo y también hacemos capacitaciones de cada uno de estos recursos, ¿ya? Entonces acá ustedes siempre busquen, como dijo la niña delante, pueden buscar igual que buscan los libros, buscar acá por palabra clave, por materia, por título, por autor. Por ejemplo, yo ahora voy a poner, voy a buscar de la administración de empresas. Ya solamente a modo de ejemplo. Ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran. Entonces, si se fijan, en estas bases de datos, siempre en el lado izquierdo podemos refinar la información.
Podemos seleccionar si queremos solo artículos, si queremos capítulos de libros, solamente libros o si queremos tesis. En este caso yo voy a seleccionar artículos de revista. Y acá hay un punto súper importante. La mayoría de los estudiantes que siempre me dicen, no puedo descargar los títulos en las bases de datos, tengo problemas. Yo siempre recomiendo acá filtrar por los textos completos, ¿ya? Porque voy a tener el PDF abierto para poder visualizarlo. Entonces, texto completo, así. Y acá en el rango de años yo siempre recomiendo tener siempre la información más actual. Ya en este caso del 2020 en adelante. Y si se fijan, los resultados siempre me van bajando y va llegando cada vez más cerca de lo que yo quiero buscar. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí tenemos el título, por ejemplo, el impacto del teletrabajo y la administración de empresas. Si yo quiero buscar acá, le pongo acá en texto completo. Voy a buscar acá, texto completo. Y acá se me descargó el PDF automáticamente. ¿Ya? Entonces esto queda totalmente abierto para ustedes. Ya pueden buscar información del derecho, de enfermería, multidisciplinaria, a todas las carreras. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Bueno, primero buscar la información, ver si les sirve y posteriormente citarlo en normativa APA. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a buscar, a ver, relaciones. Ya. Aquí, si se fijan, me sale el resumen y acá dice texto completo y me voy para acá. En algunos casos, como pasó anteriormente, el PDF se descarga automáticamente y en otros casos me lleva al hipervínculo donde se encuentra albergado el artículo. ¿Ya? En este caso está acá. Ya, entonces, ¿cuál es la idea de la cita? Yo voy a sacar acá una idea, ¿cierto? Que puede ser textual o no, y yo la tengo que citar. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver acá. Hay tres formas en que yo puedo realizar citas, ya en norma APA. La primera, si yo le quiero dar énfasis al contenido, si le quiero dar énfasis al autor o al año de publicación. Pueden hacerlo siguiendo esta estructura de estos tres matices. ¿Ya? Siempre es importante que lleve tres datos que tienen que ir sí o sí. El autor o los autores, el año de publicación y el número de la página. ¿Ya? Sí o sí tiene que ir esto así la cita textual. Entonces empezamos con comillas dobles. Entonces aquí está el texto, ¿cierto? Terminamos con comillas, entre paréntesis los autores, el año de publicación y esto está en la página 45. Si yo quiero darle mayor énfasis a los autores, parto por los autores, según Rodríguez y Villagra, entre paréntesis el año de publicación, y comillas doble ponemos el texto y terminamos igualmente con la página. Y si le queremos dar énfasis al año de publicación, comenzamos en 2020, el apellido del autor, afirma que siempre el texto en comillas, y terminamos con la página. ¿Ya? Y estos serían los tipos de citas que ustedes pueden realizar. ¿Ya? Por ejemplo, voy a abrir un trabajo que tengo yo. Acá. Si se fijan, yo siempre parto, bueno, como les dije anteriormente, pongo las preguntas para siempre tener en mente y responder básicamente lo que contiene la introducción. ¿Ya? Entonces, todos mis esfuerzos van a ir abocados a responder a estas preguntas. Entonces, si se fijan, acá tengo una cita textual que va entre comillas, van los autores, el año de publicación y la página. ¿Ya? Acá yo no puse la P porque esta es otra norma, ¿ya? Pero muy parecida a la APA. Es una cita en Chicago, ¿ya? Pero para que entiendan, la idea es la misma, ¿ya? Entonces siempre tengo que ir
diciendo aquí cabalmente de dónde yo saqué la información. Ya, eso sería con las citas que son textuales y que tienen hasta 40 palabras. Siempre van a ir en este formato. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá con lo que son las citas textuales? ¿O seguimos avanzando? Ya, bueno, vamos a seguir. Hay otro tipo de cita que es la cita que es más larga o más extensa. ¿Ya? Esto es de 40 palabras o más y como dice acá, tiene que ir en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ir con una sangría de 1,27 y 5 millas. Pero como es textual, se sigue respetando los autores, el año de publicación y la página. Ya solamente cambia eso. Si no lo saben hacer, se van acá al Word. Voy a buscar acá una cita larga que tengo acá. Mm, Bueno, ustedes seleccionan acá la cita, ¿cierto? Que es más larga. Se van acá donde dice, acá está, en formato, y le aplican la sangría de 1,27. Y ahí estaríamos listos, ¿ya? Y los demás siguen la misma estructura que está en el PowerPoint. Ojo acá que la norma 7, hay un detalle importante acá. Acá, como hay una cita más larga, aquí debe ir el punto antes del paréntesis, ¿ya? Yo no lo puse para explicarlo ahora mismo, ¿ya? Ese es como el único alcance con las citas que son más cortas, ¿ya? Esto está mal acá y va acá. Esto lo encontré en la letra chica del manual de APA que está en inglés de la versión original, ¿ya? De hecho, una misma revista me hizo ahí esa corrección cuando yo mandé un artículo hace tiempo. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, ¿ya? Ya, vamos a hablar ahora del otro tema, el otro tipo de cita, que es el parafraseo, que como dice acá, es una idea contenida en otro trabajo sin citarla de manera textual. En términos más sencillos, significa escribir la idea del autor con otras palabras. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer una síntesis de varias ideas, de varios párrafos o de solo un párrafo, lo transformo, lo explico con mis propias palabras y esto sería un parafraseo, ¿ya? La información no va textual, pero sí va transformada, ¿ya? Y en estos tipos de citas, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Aquí está el texto en bruto, en el lado izquierdo, y en el lado derecho yo hice una idea central, un resumen, puse Robles 2012, plantea tal cosa, y ya no sería textual. Entonces, siempre me preguntan, ¿y cómo lo parafraseo? Aquí tengo los ejemplos. Cuando el autor forma parte de la narrativa, de yo Figueroa 2020, pongo la idea, pero no es necesario que coloque la página. ¿Ya? Lo mismo en el caso 2 y el caso 3. Súper sencillo, no tiene mayor ciencia. Voy a algunas cosas que son muchos detalles, los voy a ir avanzando porque, bueno, la norma da cabida para todo tipo, pero voy a enfocarme en lo más relevante y en lo que más me preguntan siempre, ¿ya? Cuando siempre tengo que tener en consideración quién es el autor del documento, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en una página web, en una corporación, institución, universidad, ese autor ya no pasa a ser un autor personal, sino un autor corporativo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que eso puede existir y tengo que realizar la cita con la entidad, ¿ya? En este caso, en la cita número 1, pongo el nombre completo de la corporación o de la institución, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Después pongo el corchete, la abreviatura, y después todo sigue igual. Pongo el año de publicación y la página, ¿ya? Y si quiero volver a citar a la entidad, simplemente pongo la abreviatura.
¿Ya? Esa sería como la regla para las corporaciones. Otra cosa que siempre da para confusión, y a ver el chat acá, no tenemos tiempo. Ya, la mayoría de las páginas web, que la mayoría de todas las capacitaciones que yo he realizado, los mismos estudiantes me dicen que no citan páginas web porque lo encuentran complicado y porque no lo saben hacer y porque simplemente hay mucho desconocimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Las páginas web, como ustedes pueden, bueno, me imagino que ya han visitado varias, no tienen paginación porque son páginas web. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo cito? Ya tiene que ser de la siguiente forma. Ponen la institución, que sería el autor, o el autor personal si está en la página web, ponen el año de publicación, punto, y acá en un texto normal iría la página, ¿cierto? P.3, P.47, pero en las páginas web, como no tenemos página, va el nombre de la sección, de dónde yo saqué la información, en qué sección de la página web. Y en este caso sería de vinculación con el medio, ¿ya? Así que ojo ahí cuando citen páginas web y si citan también documentos que no tienen paginación, ponen la abreviatura de párrafo, ¿ya? Esas dos opciones nos indica la norma APA para citar cuando desconocemos la página. ¿Alguna duda hasta acá? Recuerden que todo lo que estoy explicando lo tienen que utilizar ustedes en sus trabajos de investigación, ¿ya? Carlos, Sí, justamente Jocelyn decía que tenía una duda respecto a las citas de corporaciones. Tú ya, estabas mostrando ahora uno específico de autor corporativo y página web, pero más adelante vas a hablar de los otros sí, tipos de citas. sí, claro. Ya, perfecto. Voy a buscar varias páginas corporativas porque algo que la mayoría se equivoca, ¿ya? Ya. Bueno, hay una regla general para la cantidad de autores. En la edición anterior de la norma APA nos decía que cuando eran tres o más autores, en la primera mención teníamos que poner a los tres y después, o a todos los demás, y después en la segunda poner la abreviatura et al. ¿Qué dice la norma ahora? Que inmediatamente en la primera cita o en la primera mención de autores voy a poner inmediatamente la abreviatura et al. Así que en ese sentido es más beneficioso para los investigadores. Así que solamente ponemos el primero, ¿cierto? Por orden de los autores que salgan en el documento. Y después, como sale acá en el ejemplo 3 ponemos et al y todo lo demás. Y aquí hay otro ejemplo justamente de la Organización Mundial de la Salud, que sería nuestro autor corporativo. Ponemos entre paréntesis la OMS, que es la abreviatura, y el año de publicación y la página o la sección, dependiendo si es una cita textual. ¿Ya? Siempre tener en consideración eso. Ya, para terminar el tema de la cita, ahora vamos a entrar a lo más denso, que es donde la mayoría se equivoca y les cuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá. Por ejemplo, aquí hay una revisión que me hicieron de una revista y por lo que yo estuve investigando, la mayor parte del 80% de los artículos que se rechazan de la revista o de cualquier persona que está haciendo un artículo científico es básicamente porque citaron mal o se equivocaron en el formato o en las tablas o en las figuras y solamente por esta razón los artículos se rechazan. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea de lo vital y de lo importante que conllevan las citas, ¿ya? No es algo que se nos ocurrió a nosotros y que es porque queremos más amargarle la vida a alguien, no, ¿ya? Esto requiere un sustento teórico que sí o sí tiene que ir en cualquier trabajo. Por ejemplo, acá, bueno, como esta era una norma muy distinta a la APA, me dicen ellos que las referencias de las corporaciones deben ser de esta forma.
tengo que partir al revés, poniendo la abreviatura y después poniendo la corporación, el nombre completo, ¿ya? La APA no va así, pero es para que tengan más o menos un referente o un ejemplo. Y si se fijan, las figuras y las tablas, todo tiene que ir detalladamente como dice la norma, ¿ya? No es que yo diga, voy a poner, no sé, el gráfico tanto, tienen que tener una numeración, un sentido, que también lo voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, voy a explicar acá, voy a ilustrar mejor. Eh, acá. Por ejemplo, acá yo tengo una tabla, ¿cierto? Que básicamente son los años de publicación que tiene por afiliación la Universidad de las Américas en la base de datos Web of Science. ¿Ya? Entonces, del 2015 en adelante, las publicaciones han sido pero exponenciales. Pueden aquí ir viendo cómo van subiendo cada año. Ya, entonces yo para colocar esta información lo hice en una tabla, le puse el número de la tabla y qué significa la tabla, que en este caso número de publicaciones por año, y también tengo que colocar la fuente, si esto lo inventé yo o lo saqué de alguna parte. En este caso la fuente es Web of Science, análisis de resultados, búsqueda por afiliación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que todo lo que nosotros agreguemos y vayamos nutriendo nuestro trabajo o la investigación, tiene que ir con alguna norma, ¿ya? O con algún sentido, con algún estándar. Ya todo tiene que ir así. Si se fijan, la metodología aquí yo hago lo mismo. ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi técnica? Y voy respondiendo. ¿Ya? Eso como un paréntesis de la importancia de lo que es la cita. Ahora vamos a ver las referencias. Ya. Eh, a grandes rasgos, yo siempre hago hincapié y refuerzo que los datos mínimos para identificar o recuperar un contenido son autor, título, año, editorial y la fuente de donde yo saqué la información. Entonces, por eso, ¿por qué yo al principio mostraba los recursos electrónicos, Cielo, Web of Science, Scopus, Taylor and Francis, el libro, todos los recursos que nosotros pagamos como biblioteca? Cuando ustedes en búsqueda en estas bases de datos, se van a asegurar inmediatamente que vamos a tener toda la información lista, ¿ya? Entonces no vamos a tener que andar buscando quién dijo esto, de dónde lo sacamos, y de qué año es. No. Siempre vamos a tener toda esta información. ¿Ya? Ya. Para hacer la referencia y las citas tenemos tres opciones o tres metodologías que ustedes pueden utilizar para hacer una referencia. No sé si conocen alguna o cómo lo hace la mayoría. No, no sé si conocen alguna forma o cómo lo han hecho hasta ahora. No sé si alguien quiere compartir algo o decir, no sé, alguna opinión. O nadie había hecho referencia hasta ahora. He hecho referencias como la está poniendo usted ahí, el nombre, la fecha, el como nombre del artículo o lo que se quiere, ¿Ya? el número de página y al final como la editorial o el link que se tiene. ¿Y ahí esto de qué manera lo has hecho? ¿Lo haces de forma manual? ¿Lo haces con Word? ¿En un gestor? ¿En alguna página? Lo he probado con el Word, aunque no se me da tan bien, Ya. con Sotero y también con una página también que es de referencias que las da automáticamente, pero también con el margen de error. Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, como decía la compañera acá, hay muchos tipos de que uno puede hacer una referencia. ¿Ya? He visto varias páginas donde uno pone el link y te convierte la referencia, pero como decía, hay muchos errores, ¿ya? Yo personalmente siempre desde ya hace muchos años que lo hago con un gestor de referencia,
ya que lo voy a explicar el jueves. Estos también tienen un margen de error también. Hay que también aplicar algunos tips y refinar algunas cosas que lo voy a explicar el jueves. Pero eh, voy a explicar yo ahora dos formas, que son las que comúnmente hace la mayoría. Yo no las hago hace años, pero sí importante y por eso las voy a hacer para que entiendan la lógica, ¿ya? Y más bien la teoría de cómo se hace una referencia, ¿ya? Tenemos la primera forma, que es la forma manual, que lo voy a hacer, y la otra forma es hacerla en Word. Ya yo la voy a hacer de las dos formas. Por ejemplo, siempre, por ejemplo, si yo quiero referenciar este artículo, ya que es lo que yo leí y voy a utilizar para mi investigación. Voy aquí a copiar, ¿cierto? Voy a poner en cita textual, parafraseo, qué sé yo. Entonces, al final yo tengo que poner la referencia de todo este artículo. Ya, yo ya me sé estos datos, pero si no se los saben, van acá a la presentación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Voy a copiar acá y abrir un Word. Ya, lo primero que tienen que hacer para referenciar lo que sea, página web, una ley, un libro electrónico, un artículo, una tesis, identificar cuáles son los datos, ¿ya? ¿Y cuáles datos necesitan? Los que están acá en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar estos datos. Entonces, primero necesito el autor o los autores del artículo. Vamos a buscarlo acá. ¿Quién sería aquí el autor o el autor? Acá está. González Cardona y las iniciales del nombre. Entonces yo voy a ir pegando acá la información. Después, ¿qué necesito? El año. Recuerden que toda esta información está también acá en la base de datos del artículo. Entonces el año es el 2020. ¿Cuál sería acá el título del artículo? El que sale acá. Relación entre motivación y rendimiento académico de los estudiantes de administración de empresas. Este sería nuestro título del artículo. Tenemos también que nos exigen el título de la revista. ¿Cuál sería acá el título de la revista? Si se fijan acá dice localización, revista ciencia, y acá está el nombre de la revista. Y si yo hago clic, puedo ingresar a todos los volúmenes de los años y revisar todos los artículos de todo el historial que ha escrito la revista, por si no lo sabía. Entonces voy a copiar aquí el título de la revista, que es el que está acá. Tengo el volumen, que me dice que es el volumen 4, el número de la revista, que es el número 2, y las páginas del artículo, porque el artículo está en un rango de páginas, que sería del 89 al 100. Y una vez que ustedes identifican esta data, recién la pueden armar y la tienen que plasmar como sale en el ejemplo acá. Entonces, primero ponen los autores en el formato que está acá. Perdón. Entonces, después ponen viene un punto, espacio, paréntesis, el año de publicación. Después viene un punto, espacio, el título del artículo, que este título va en cursiva. Hace años que yo no hacía esto, por si acaso, si ahora lo hago todo con un gestor, pero es bueno que hacer estos ejercicios porque así después les va a ser más fácil. Además que como les dije anteriormente, igual vamos a tener que después refinar con Sotero o con el gestor que utilicen. Entonces después
eh, viene el título del artículo, viene el nombre de la revista, en la que está acá, después va una coma, después va el volumen, entre paréntesis el número de la revista, y posteriormente terminamos con coma y las páginas. 89 a la 100 punto, y después va el ROI o la URL del artículo. ¿Ya? Entonces, yo sé que este proceso es una lata y es muy tedioso y que a nadie le gusta hacer, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Esta es una forma, y la forma 2 de hacerlo, como decía acá la compañera, es hacerlo con Word. ¿Ya? Voy a eliminar esto porque ya se entendió, ¿cierto? Cómo tienen que hacer una referencia de un artículo. Si lo quieren hacer con Word, primero que todo, si lo van a hacer con Word, tienen que fijarse acá en referencia que el estilo esté actualizado a la séptima edición, ¿ya? Porque algunos Word que son más viejitos solamente traen la sexta, ¿ya? ¿Cómo instalo la versión séptima? Es súper sencillo. En la PPT que les voy a enviar sale un link de descarga. Ustedes descargan este complemento y lo van a pegar acá donde dice administrar fuente, examinar. Aquí van a irse a los estilos, le van a poner todos los archivos y lo van a pegar acá. Ya que es básicamente es este archivo que está acá. Que de hecho lo pegué hace poco porque no estaba acá tampoco actualizado. Y cuando ustedes lo peguen, se va a reiniciar el Word y ya van a tener la paciencia. ¿Ya? Ahora igual en el Word, igual se equivoca, sobre todo con las páginas web. ¿Ya? Por eso yo nunca lo usé tanto. Pero sí lo muestro porque es parte de las formas que podemos hacer la referencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes se van acá a insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí seleccionamos el tipo de documento. ¿Ya? Por ejemplo, un libro. Ponemos el autor y lo tienen que poner tal cual sale acá. Empiezo con el apellido, Castillo, después dice que pongamos coma, el nombre, después ponemos el título, Norma APA, vamos, estoy inventando, ya ustedes se supone que tienen que hacerlo fielmente al documento que están enviando. El año, 2024, la ciudad ya no es relevante, la editorial sí, le vamos a poner LOM, y creo que eso sería todo. Si tenemos alguna duda, vamos a la presentación. Tenemos el autor, el año, el título, la edición y la editorial. La edición es solo si es después de la segunda, ¿ya? Y como lo pueden ver si no está acá, mostrar todos los campos y si les va a desplegar la edición. Ya en este caso lo vamos a dejar así. Entonces le ponemos aceptar, ahí está la cita. Bueno, esto igual que lo pueden editar, por ejemplo, editar citas o convertir a texto estático. Y aquí lo pueden seguir manipulando y le ponen página 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para hacer la referencia, eh, bajan acá y acá le ponen referencia. Y ahí sería. Bueno, ahora yo hice algo muy corto por el tiempo para alcanzar a enseñarle las demás partes. ¿Ya? Pero básicamente sí funciona el Word. ¿Ya? Como les dije anteriormente, yo no uso ninguna de estas dos, lo hago todo automático con un gestor, que lo voy a enseñar el jueves, pero es importante que conozcan la teoría. ¿Ya? Ya. Otra cosa súper importante. Bueno, la idea es que ustedes no citen documentos porque fue lo primero que encontraron. ¿Ya? Lo ideal es que su investigación esté muy fuerte sustentada con referentes que son de peso a nivel nacional, tanto internacional. ¿Ya? Si yo estoy investigando, no sé, de biblioteca, tengo que tener buenos referentes y sobre todo buenas leyes. ¿Ya? Eso va a dar siempre un extra a su investigación. Se los voy a demostrar acá. Acá yo tengo, por ejemplo, eh,
como les comentaba acá, las observaciones que me hizo la revista con cada uno de los ítems que yo les mencioné anteriormente. Entonces, si se fijan en la parte de bibliografía, dice acá que yo usé buenas fuentes. Yo no lo muestro para ser autorreferente ni mucho menos, pero sí creo que les puede ayudar a más de alguien. Por ejemplo, yo cité la Biblioteca del Congreso Nacional, que está acá, la Biblioteca Nacional Digital, y también cité la UNESCO. Y sobre todo cité también referencias bien actualizadas que hablaba de lo que yo estoy publicando. Entonces, si ustedes hacen esto, créanme que van a tener un plus mucho mayor, ¿ya? Y obviamente esto tiene que estar muy bien citado. Revisemos. ¿Dónde tengo el artículo? Acá. Vamos a buscar acá para que vean más o menos cómo se citan las leyes. Acá. Por ejemplo, acá yo cité la Biblioteca del Congreso Nacional. Si se fijan, está igual como lo mostré en la PPT. Tengo la cita en bloque, está acá. Lo voy a leer textual. Para estar sujeto a la normativa vigente, el sistema de bibliotecas de la UDLA siguió específicamente las indicaciones de la Ley de la Propiedad Intelectual señaladas en su artículo 71K de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, que establece lo siguiente. Lo pongo acá en bloque, ¿cierto? Y pongo entre paréntesis la abreviatura, que es lo mismo que les mostré, que sería BCN, el número de la ley, que es súper importante, y después pongo el año de publicación de la ley, ya que eso también es súper importante, ¿ya? Que el año que se promulgó la ley, no que se creó, ¿ya? Y listo, y ahí van a tener la cita lista. Después parten con otro párrafo y siguen escribiendo lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan como referencia. Y obviamente esto mismo después tiene que ir en la referencia, ¿ya? Ya. Vamos a ver ahora lo que la mayoría se equivoca. Bueno, si quieren ver alguna tesis doctoral o alguna tesis de la facultad de ustedes, recuerden que tenemos el repositorio del Outla, pueden buscar las tesis según la carrera y pueden obviamente citar y después si quieren referenciar siguen acá la misma estructura, ¿ya? Ponen el autor, el año, el título, el grado académico, la institución y les debería quedar como está. Ya, no sé Carlos, si, ¿sí? mira, pregunta Rosy en el chat, ¿ese tipo de cita en bloque al margen derecho, por ser mayor de 40 palabras, ya no se escribe a un espacio? Se escribe a 1,27 a ese espacio que es lo que contempla la normativa. Todo el cita en bloque. Ya, no sé si alguien sabe cómo referenciar, bueno, la cita ya la expliqué, pero ¿saben cómo referenciar una página web? ¿Tienen alguna noción? ¿Han referenciado alguna? ¿O nadie nunca ha referenciado una página web? ¿Tienen alguna noción de cómo referenciar alguna página web o algún ministerio o alguna ley que esté en una página web o alguna corporación, un ente, no sé, de datos, qué sé yo? Se supone que se tiene que citar cuando es, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Debería citarse Ministerio de Educación, ¿Ya? eh, en corchetes La la abreviatura, abreviatura, que sería ¿sí? Mineduc, cierro corchetes, coma P, no, entre paréntesis, P, coma, el número de página que en el fondo estoy citando y el año. ¿Así? Si es que no me equivoco. Ya, Yo lo citaba de otra manera. y ahora lo voy a explicar. Ay, Que bueno que dijiste eso de las páginas porque eso no va. Recuerden que las páginas no. web, bueno, a menos que sea un PDF que esté en línea, pero eso ya no sería página web. Entonces, es súper importante hacer esa diferencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un artículo
por ejemplo, acá mismo, esto no es una página web, ¿ya? Sobre todo los documentos que están en cielo o en las bases de datos están en HTML. Entonces, no es página web, es un artículo que está en este enlace, ¿ya? Pero yo no puedo citar esto como página web. Entonces, por ende, sería como un artículo, lo mismo un periódico, etcétera. Ya las páginas web tienen otro tratamiento y ninguna Una va con consulta, página, ¿ya? una Y voy a, consulta. ¿sí? Para citar una página web, si yo quiero incorporar algo textual o basarme en algo que informan a través de esa página web, por ejemplo, ya hablando de dentro de un capítulo de un marco metodológico de una investigación. Si yo quiero, por ejemplo, definir lo que es metodología, ahí yo lo que recuerdo es que tengo que incorporar, una vez que yo cito, al final de la cita, entre comillas, definición extraída en, y ahí citar completamente la página web y la fecha en la que yo obtuve esa información en la página web. Ya. Voy a explicar No eso sé si... porque hay mucha confusión, Ujú. sobre todo con la nueva edición, porque ahora cambió. Ya voy a explicar todos los casos. Carlos, Loreto ¿Sí? Cantillana tiene la mano levantada. Yo no sé si es para opinar sobre lo mismo. ¿Ya? Hola, no, tengo otra pregunta, pero la quería hacer antes que se me fuera, pero para que la contesten después. Mira, nosotros estamos con los estudiantes de seminario de básica que están trabajando en sus tesis, así que esto nos viene fantástico este taller, así que gracias a ustedes, gracias a la Nancy por la invitación. Quisiera saber cómo citamos con APA el uso de inteligencia artificial. Ya. Eh, Mil gracias. ya, la inteligencia artificial igual se puede citar. ¿Ya? No tengo acá la PPT de la inteligencia artificial, pero voy a añadirlo a la presentación porque es algo que es muy nuevo y que había, bueno, han hecho varios estudios, seminarios referentes a Carlos, lo mismo, ¿sí? voy a anotar eso porque también Ignacio estaba preguntando sobre un tema de un documento financiero. ¿Cómo se Ya. citaba? Entonces voy a anotar los casos que no están incluidos en esta presentación para que después los incluyas. Claro, sí, la inteligencia artificial, la charla última que asistí, es que sí se puede citar y hay un método. Pero no lo he incluido porque la verdad es que algunos decían que sí, otros que no, que mejor no. Entonces quería más o menos bien tener la metodología clara, pero la voy a agregar y se las voy a enviar, porque es algo que está digamos, que la mayoría está usando. Ya. Deme un segundito, a ver, Baltico, deme un minutito. Y ahora sí. Bueno, yo acá tengo voy a hacer alusión a tres páginas que son distintas y que espero se disipen todas las dudas que tengan con el tema de las citas y referencias de páginas web. Primero que todo tenemos que estar seguros que es una página web, ¿ya? Y tratarla como tal. ¿Qué quiere decir esto? Una página web no va a tener capítulos, va a tener secciones, ¿ya? Porque tiene muchas secciones. Tenemos dos tipos de páginas web, unas que son dinámicas, ¿cierto? Que se van actualizando, y otras páginas web que son estáticas, ¿ya? Entonces es súper importante entender esto. Vamos a partir con el primer ejemplo que tengo acá. Voy a abrir esta página web. Aquí tenemos una página web, ¿cierto? Aquí no hay un artículo dentro, es una página web como cualquier otra, donde tengo información, tengo secciones, tengo el título, ¿ya? Generalmente el título de la página web está aquí enlazado a la URL, que es rastreador, también está acá. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre que yo puedo referenciar esta página web? ¿Qué datos debería yo tener? Eso es lo primero que tienen que anotar. ¿Qué datos necesito para referenciar una página web? El Lo año en que ha primero, sido actualizada. ¿El dominio?
Lo primero es, ¿quién lo dijo? El autor, igual Yo que por todos acá. los Ah, el documentos. autor, el dominio. Ya, el autor. Sí. ¿Quién sería aquí el autor? ¿O dónde lo encontramos generalmente en las páginas web? Ahí sería Rastreator, que estaba antes del .com. Podría ser una opción, ¿ya? Siempre yo aconsejo revisar bien la página web, porque a veces tenemos un autor personal que es de carne y hueso, que puede estar señalado al principio o señalado al final. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar información de acá y la quiero copiar, primero voy a descartar que no haya ningún autor personal. Eso es lo primero. Voy a buscar. ¿Y aquí qué me dice acá? Escrito por Sergio Carvajal. Entonces, este sería el primer dato crucial, que es el autor. ¿Ya? Y aquí me dice responsable de hipoteca, de rastreador, y me dice más encima que está escrito por él. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer dato. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el La título fecha, de la fecha, muy bien. ¿Y cuál sería la fecha acá? 13 de febrero del 24. Correcto. Esta sería la fecha de la página web. ¿Ya? A veces sale solo el año de publicación, igual no sirve. Lo importante es que haya una fecha. A veces está acá, a veces está más abajo la boca. ¿Qué más necesitamos? El título ¿De qué? del artículo que yo estoy citando. En este caso sería pedir una hipoteca, 2 puntos, ¿qué pasos debo seguir? Correcto. Este sería nuestro título de la sección. Y nos faltan dos datos más. ¿Cuáles serían? El URL, La URL y el último. el día y la fecha que lo estoy utilizando, que la vi, que generalmente se pone en línea, tal fecha, por ejemplo, hoy día es 28, Claro. no, 27, Extraída 27 de mayo. claro, Ya, la fecha, eso ya lo habíamos dicho, así que viene entrando como en lo no, mismo. pero es que no es la misma fecha, porque Claro, una es la fecha, eso lo voy a explicar, porque una cosa es el día que accedimos al recuperado de, ¿qué dicen ustedes? Y el otro eso, es la fecha del documento. Pero nos sí, falta otro dato. ah, Sí, mm, no sé. tenemos el título del autor, tenemos la fecha, Ujú. que puede ser recuperado de, y la fecha de que está publicado acá, que es el 13 de febrero del 2024. Tenemos el título, ¿cierto? Que es pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir, y nos falta un último, tenemos la URL, y nos falta el último dato, que esto siempre anótenlo, el título de la página web, porque esto está albergado en una página web. Recuerden que esa es la referencia, la página web. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la página web? Como dijo el compañero anteriormente, rastreador. ¿Ya? Y ahí ya tenemos todos los datos para hacer la referencia. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Y esto cómo quedaría? De la siguiente forma. Vamos a ver la presentación. Tenemos carvajal.es, que es la normativa de los apellidos y del nombre, ¿cierto? Punto, entre paréntesis, 1 de marzo del 2023. Bueno, esto se actualizó, esto lo tenía hace rato, pero cambiamos la fecha. Tenemos punto, pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir, ¿cierto? Que esto debería ir en cursiva, que sería el título, ¿cierto? De la sección. Y después tenemos punto, y después tenemos el nombre de la página web, que es rastreator.la URL. ¿Ya? Y acá no es necesario poner el recuperado de. Ya, como lo decía la edición anterior. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha establecida que está acá y que incluso nos dice que está aquí actualizado. Y esta fecha, como no son datos, ¿cierto? Como los datos del INE o de alguna entidad que de todo el tiempo cambiando datos, no es necesario poner el recuperado de. ¿Ya? La norma dijo, no, saben que ya no, en estos casos no es necesario. Entonces solamente lo dejan así. Carvajal, Consul-
¿Sí? Lo de la cursiva es para ¿Sí? todo. El título siempre tiene que ir en cursiva en todas las referencias. Sí. Títulos de los Vale. artículos, siempre en cursiva. El título Ah, de la sección acá, no de la página web. Ojo ahí. sí, sí, y eso es en esta nueva versión, ¿o siempre? Siempre ha sido así las cursivas, Ah, por si ya. acaso. Carlos, ¿Sí? acá Yesenia pregunta, ¿qué hacer si no hay fecha? ¿Se coloca SF entre paréntesis? Sí, pero igual lo voy a explicar ahora, no se Ya, preocupe. Estoy viendo un caso de una página web normal que tiene, bueno, en este caso afortunadamente tiene todo. Tenemos el apellido del autor personal, la fecha de cuando se publicó, el título de la sección y también tenemos el título de la página web y tenemos la URL. Listo, no tengo que hacer nada más. ¿Ya? Este sería el caso A. Vamos a ver otro caso. Respecto a la fecha, me acuerdo que estaba en febrero, parece. Pero bueno, me imagino que es para ejemplo nomás. Claro, yo como esto no entraba hace tiempo, a la página se actualizó, pero la fecha que ponen en la página es la que tienen que poner acá. Entonces, ahora vamos a hacer otro caso. Y aquí estamos en una entidad, ¿cierto? Que es el INE. Y yo, por ejemplo, quiero poner en mi trabajo la definición de índice de precio de inflación. Como dice acá, las estadísticas de precio corresponden a indicadores publicados mensualmente, con énfasis en esto, qué sé yo. Entonces yo esto lo voy a copiar en mi trabajo y lo quiero referenciar. ¿Qué hago yo? Vamos con el paso a paso. ¿Qué necesito? Siempre es bueno, yo sé que al principio como que marea, confunde, pero es bueno hacer este ejercicio porque ya después se me va haciendo más fácil. ¿Qué necesito para referenciar esta página web? Siempre la tendencia es la misma, son los mismos datos. Ujú. ¿Quién sería aquí el autor? El INE. ¿Ya? ¿Qué dice la mayoría? Podría ser, si es que no aparece otro autor aquí, pero sería Correcto. el INE. Podría ser. Entonces tenemos que buscar un autor personal, como lo hicimos en el caso anterior, pero no hay ninguno. Entonces, como no hay un autor personal, nuestro autor va a ser el corporativo, que es el INE. ¿Y qué es el INE? El Instituto Nacional de Estadística. Ese sería mi autor. ¿Qué pongo después? Fecha, si es que hay. La fecha. No tenemos fecha acá. Entonces iría la abreviatura S.F. ¿Ya? Por lo recomendable es que siempre haya una fecha, pero en estos casos, y más como una entidad dinámica que siempre va a actualizar datos, está bien que no haya fecha. Ya no tiene nada de malo, igual lo puedo citar. ¿Qué necesito después? La URL, por supuesto, la ¿El fecha título? y el título. Título sería índice precio de inflación, ¿cierto? Bueno, igual para ser más preciso, yo puedo poner acá estadísticas, dos puntos, índice de precio de inflación, que es donde yo saqué la información. Y ahí me falta el último dato, que ¿cuál sería? Recuerden el La, ejercicio anterior. la fecha en que ingresé, Ya, la fecha que ingresé, correcto. Y lo último, El nombre de la página. la La URL. URL. ya la Ujú. dije la URL, pero sí va. Y lo último es el nombre de la página web. el- claro, el título de Ojo, la página. sí. ¿Y cuál es el número, el título de la página? ¿O el nombre de la página? Bueno, Instituto Nacional de Estadísticas. ya. Y en este Gobierno caso, digital podría ser. Instituto Nacional de Estadística, ese es el nombre. ¿Y qué dice? Ya, entonces, aquí si se fijan, hay algo raro. Tenemos el autor, que es el Instituto Nacional de Estadística, y tenemos el título de la página web, que valga la redundancia, es el mismo. Entonces, ¿qué nos dice la norma para estos casos? Cuando el autor
y el nombre del título son iguales, omita el título de la página web para omitir la repetición, digamos. ¿Ya? Entonces, en este Pero caso lo omitimos. en ese caso se puede colocar autor, la palabra autor, para no En este, repetir nuevamente. en este caso vamos a poner el autor, que es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿cómo sería esto? De la siguiente forma. Recuerden que un instituto corporativo, entonces parto por el Instituto Nacional de Estadísticas. Aquí me faltó, ¿qué me faltó acá? La abreviatura INE. Sí, la abreviatura INE.S.F porque está sin fecha, no hay una fecha, lo saqué de estadística, índice de precio de inflación, y ahora iba el título de la página web, pero como el mismo que el autor no lo coloco, pero sí ahora coloco el recuperado y el día que yo entré. ¿Ya? Bueno, en este caso tendría que poner el día de hoy día. Y ahora sí pongo la URL. ¿Por qué ahora va el recuperado y antes no? Por dos cosas. Primero, porque aquí no hay fecha. Y en segundo, porque es una página web dinámica que todo el rato está poniendo datos y se está actualizando. Entonces, es una web que puede cambiar, no sé, el otro año. Entonces, por eso yo digo que cuando yo entré en esta fecha, estaba así o así estos datos. Y así yo tengo un respaldo. ¿Ya? Ojo, cuando yo voy a citar a línea, porque aquí estamos referenciando, tengo que poner el autor, obviamente la abreviatura, el año, que sería S.F. Ya aquí iría en las dos partes esta abreviatura, por si acaso. Y si es textual, pondría índice de precio de inflación, que sería de donde yo saqué la información, que vendría siendo como el equivalente a la página, que lo expliqué delante. ¿Ya? Vamos por el tercer caso. Ya acá tenemos a la UNESCO, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre. Bueno, esta página se actualizó completamente porque cuando yo entré hace tiempo, había otra cosa acá que es la que está acá. ¿Ya? Bueno, ¿el autor quién es? Yo investigué acá, no había autor, entonces pongo Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, me faltó el corchete, punto. La fecha que salía en la página web, en ese entonces estaba acá, ahora ya no está porque se actualizó, que era lo que les decía. Después pongo el título. Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada tres adolescentes sufre acoso escolar y como obviamente no tengo autor personal, el título de la página web seguiría siendo la Organización de las Naciones Unidas, lo omito y después pongo la URL, ¿ya? Y si no hay fecha y la página web es dinámica, pongo recuperado de como en el caso anterior. Lo importante de las páginas web es que siempre primero tienen que diferenciar que una página web de otro documento, ver si tiene autor personal o corporativo, ver el tema de la fecha, el título de la sección, el título de la página web si tiene autor personal y van llenando los datos. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí tengo las reglas generales que se las expliqué recién. Dice, debido a que el autor de la página web y el nombre del sitio son iguales, omita el nombre de la web para evitar la repetición. Esto está en la misma página de la norma app. ¿Ya? Eso como grandes rasgos de lo que son páginas web. Acá en la misma PPT, voy a abrir acá los enlaces, que es donde yo nutrí esta PPT, que son bastante buenos. Acá está actualizado bueno, es toda la norma APA da cabida para todo tipo de documentos, redes sociales, videos, entrevistas, y todo aquí está con ejemplos, la teoría y cómo debería ser, el por qué, y varios ejemplos, bastante atractivos si alguien tiene alguna duda acá.
Y está todo, la estructura, el formato, los márgenes, las comillas, las citas que hablé recién, los tipos de referencia. Y asimismo esta página que está acá. Carlos, ¿Sí? estos enlaces que estás mostrando están incluidos en la PPT que vas a mandar, ¿cierto? Sí, de hecho están Ya, aquí las copias de acá mismo. ya, súper. Si yo tengo, por ejemplo, alguna duda de cómo citar una tabla, un gráfico, una figura, lo puedo ver todo acá, pues tengo estructura, aquí tengo las tablas, vamos a verlas. Aquí tengo las figuras, la ubicación en el texto, y si se fijan, aquí dice el ejemplo y de cómo citar la figura. Como lo hice yo en mi investigación, tiene que ir con el nombre de la figura, figura uno, figura 2, figura 3. Recuerden que todas las imágenes son contempladas como figuras, ¿ya? Si yo voy a hacer un gráfico o voy a pegar un print, es figura. Y todo lo que sea tabla, que la tengo que hacer con el Word, va como tabla. Entonces, en este caso, yo tengo que explicar el gráfico representa tal cosa, ¿ya? Y así sucesivamente para todo lo que ustedes quieran hacer. Aquí mismo está el tema de los márgenes y todo el tema. Y acá en el enlace, lo tengo acá. Bueno, aquí va el tema del Word, si lo quieren descargar, la edición 7. Y aquí también hay un pequeño instructivo donde se explica cómo hacer el formato al Word en APA. ¿Ya? El paso a paso en 2 minutos, súper sencillo. Y bueno, y cualquier duda me pueden escribir. Y bueno, se me pasó volando la hora, esto terminaba a las 8, pero cualquier duda está en mi correo, que está acá. Aquí está Eh, ccastillo@udla. Y Carlos, recuerden, justamente sí, nos alcanzaste a mostrar algunos ejemplos, como estaban preguntando de cita para un artículo de revista electrónica, pero eso también está incluido dentro de la PPT, sí, ¿sí? Ya. sí, no es un artículo, es lo mismo que mostré recién del artículo, pero va con Ah, el aquí DOI y va mandaron con el la ejemplo, URL, es súper sencillo. te mandaron un ejemplo específico por el chat. Ya, podría revisarlo y se lo respondo, yo creo que ya mañana, porque estoy pasada de la Ya. hora. Pero es súper sencillo, todo tiene un estándar y hay que solamente es como seguir instrucciones. ¿Ya? El día jueves voy a explicar cómo automatizar todo esto para que no lo tengan que hacer como lo hice yo, y que es como lo hago yo. Ustedes lo único que van a hacer es cargar la información acá y van a poner acá, crear la referencia en el formato que ustedes quieran, por ejemplo en APA 7, y vamos a guardar aquí nuestras referencias. Y la idea es que lo hagan así, muy fácil, de manera automática, y no pierdan tiempo haciéndolo manual ni nada por el estilo. ¿Ya? Todo esto lo voy a explicar el día jueves en este mismo horario para que también se puedan conectar. Voy a explicar el paso a paso de todo. Cómo instalarlo, cómo instalar los plugins, las distintas maneras de almacenar información, los tips, qué me funciona, qué no, etcétera. Así que para que se conecten el jueves, voy a explicar también las páginas web en Sotero y todos los artículos y todo el tema. ¿Ya? Espero les haya sido útil el taller. La presentación se las vamos a enviar y muchas gracias por su asistencia. No, muchas gracias a ti, Carlos, por tu gentileza y por la metodología que utilizaste para manejar. Yo no manejo nada para 7. En derecho como que no hacemos mucho tipo de trabajo de investigación, ¿no? Así que cuando estudié aquí en la ULA no, un cero a la izquierda con el APA, sorry, pura interrogación oral nomás, nada más. Así que muchas gracias, aprendí harto. Igual ahora que estoy haciendo el MD1 nos están pidiendo, ese es el magíster de docencia universitaria, acá mismo en la ULA, nos están ¿Ya? pidiendo también trabajar con APA 7, así que muy agradecido por la capacitación y vamos a quedar atentos a la espera de recibir ese fabuloso manual que nos vas a enviar para poder revisarlo. Y si te quiero encargar, por favor, y ojalá que te puedas acordar de ayudarme con cómo citar un documento financiero. Eso es como lo que necesito específicamente. Disculpa que te lo pida así tan, No, tan metódicamente.
Mira, cualquier duda, escríbeme a mi correo y ahí lo vemos y lo explicamos y todo, porque son muchos tipos de documentos específicos y de eso las leyes se desglosan en un montón y estaría eternamente explicando, pero la idea es que sepan que tienen que usar la normativa y que entiendan más o menos la dinámica, ¿ya? Y yo sé que en general los talleres de APA son muy aburridos, son tediosos porque hay mucha lectura, pero yo trato de hacerlo más interactivo y con más ejemplos prácticos. Ya, así que espero le haya servido y si ojalá puedan participar el jueves y también inviten a más personas que crean ustedes que les puede servir. Sí, yo le mandé el enlace a todos los compañeros del MDU, así que vamos a ver qué pasa. Y de hecho, la investigación que yo hice de gestores de referencia, me di cuenta que la mayoría de investigadores de la UDLA, la mayoría desconoce o no lo sabe usar y no lo utiliza. Entonces, de hecho, para mí que lo hagan así a mano es como, no sé, no, es muy complejo de entender porque hay herramientas muy tecnológicas que nos simplifican todo el tema de la cita y referencia. El jueves vamos a estar acá entonces. Gracias, Carlos. Estuvo perfecto todo lo aprendido hoy. Así que agradecemos tu tiempo. Ya, gracias a ustedes por conectarse y por la hora. Yo sé que es tarde, pero espero hayan aprendido. Sobre Así es, fue muy el... provechoso. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias. Una pregunta sobre la charla del jueves. ¿Esta va a quedar grabada? Es que yo el jueves tengo clase. Entonces igual me interesa ver porque yo estoy estudiando psicología y ahí siempre nos piden APA. Sí, Entonces, siempre grabamos todas las capacitaciones, las subimos al canal de YouTube de la biblioteca. ya, Y súper. Y el otro semestre igual vamos a hacer lo mismo, taller en modalidad diurna y en vespertina. O Sí, porque pueden mandar el enlace del canal de YouTube de la biblioteca, lo porque mismo. Sí, Que, tenemos como el te decía, mismo, el jueves me tenemos- interesa, pero estoy en clase, no voy a poder asistir. y ahí les mandamos los enlaces y las grabaciones. Muchas gracias. Ya que tengan una buena tarde, que estén bien. gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y el jueves vamos a estar con los estudiantes de seminario. Aprovecho a saludar a la colega, la Carolina, que está con los de vespertino. Saludos y gracias, Nancy. Gracias, Gracias. estamos todos conectados. El profe Hugo también. Sí, todo seminario básica. Saludos. Estamos Nos todos vemos el jueves acá entonces. en el laboratorio. Me inviten más colegas, entre más mejor. Más aprendemos todos. Ya. Un Chao, abrazo. chao. Gracias. Gracias, Loreto, por los saludos. Chao, chao.